comentar un poco cómo hemos visto los sextos encuentros internacionales, y lo hemos hecho un esquema un poco de puntos, y lo que intentaremos hacer es un poco pues, comentando cada uno los 8 o 9 puntos que hemos intentado poner, ¿no? Entonces, la idea también que tenemos es hacer un artículo pues, para publicar en Viento Sur o en euskera pues, en Energía o en Ría o donde sea. Bueno. Entonces, bueno, pues igual empezamos. Entonces, bueno. El micrófono, sí. Me da queda mejor. Ya, luego nos echa el sonido. Rurales, porque somos tecnologías nulas, pero bueno. Antes, en el camino hacia aquí, le comentaba Iñaki, bueno, la valoración que hacemos de estos encuentros. Yo personalmente hago una valoración muy positiva, ¿no? Entonces, por usar una metáfora maoísta, ¿no? Yo creo que ha sido un salto adelante, un buen salto adelante. No voy a decir un gran salto adelante, que igual no es un gran salto, pero sí es un buen salto adelante, porque han pasado 10 años y yo creo que han mejorado muchas cosas. Desde que hace 10 años en Ginebra, el grupo ecosocialista Solidarités. Solidarités es una organización política suiza, pues eso, que tiene algunos diputados y algunas que trabajan en el ámbito político de izquierda suiza. A ellos y a ellas se les ocurrió organizar una conferencia ecosocialista. Yo en la primera no estuve, algunos de los que estéis aquí sí estuvisteis. Y bueno, ahí nació un poco esta historia, ¿no? Y por eso esta historia pues, tiene mucho que ver con un señor que se llama Juan Tortosa, que es amigo de la que también estamos aquí, que es un poco el que ha seguido dando hilo, porque, claro, el año 2014, cuando se hacen los encuentros de Ginebra, los primeros, la situación es una situación un poco de reflujo del movimiento de justicia climática después de Copenhague. Estaba en camino la conferencia de París, que quizás ha sido la conferencia más referencial, más emblemática después de Copenhague. Pero bueno, había una situación un poco pues, de reflujo del movimiento, ¿no? Y yo creo que los primeros encuentros ya se dan en un ambiente en el que se ve que las COP no son un vehículo de cambio para las cuestiones climáticas y, bueno, pues no sé, en Ginebra hubo unas 200 personas de muchos países europeos. Creo que hay casi nadie que no sea de Europa, pero hay gente de Noruega, hay gente de Portugal, hay gente de Italia, de Euskadi, de Cataluña, de Madrid, de Inglaterra, de Alemania, de un montón de países, ¿no? Y ahora, 10 años después, los encuentros de Buenos Aires pues, se dan en el otro lado del Atlántico. Yo creo que ese salto es un salto muy importante para entender que, bueno, después de 10 años de andadura, yo creo que ha habido bastante valentía, ¿no? por dar ese salto, y yo creo que eso es algo que hay que valorar muy positivamente. Sobre todo en una coyuntura, y este es un poco el segundo punto que voy a tocar. Yo creo que hoy en día, si analizamos la situación política, ideológica, institucional, es una escala un poco intercontinental, las cosas están bastante peor que hace 10 años. Bastante peor en el sentido de hay más guerras, hay más conflictos bélicos, hay más racismo. No sé, alguien dirá, pero ¿y tú cómo comparas eso? Bueno, yo creo que la situación, yo creo que los medios de comunicación occidentales, europeos, nos están transmitiendo continuamente imágenes de que vamos a una situación bélica mayor. Y el conflicto de Palestina es una evidencia, pero bueno. Y por otro lado,
claro, el domingo van a ser las elecciones europeas al Parlamento. Todo el mundo da por hecho que la derecha va a ganar, pero es que la extrema derecha va a subir. Y eso es un dato que, si se confirma una tendencia que se está dando en todo el mundo. Y es que hace 20 años tuvimos en Latinoamérica una excepcionalidad que hizo que frente al neoliberalismo hubo una serie de gobiernos progresistas, de la izquierda, bolivarianos, etcétera, que supusieron una década casi media de ruptura, ¿no?, con, digamos, las políticas neoliberales, pero eso, bueno, tiene algunas excepciones, ¿no?, que, como se ha comentado en los encuentros, hay algunas excepciones interesantes de luchas y de gobiernos progresistas, todavía en Latinoamérica, en Colombia, peleas importantes que se están dando en Panamá, es decir, hay una resistencia, pero la coyuntura hoy yo creo que es bastante peor. Es decir, yo creo que con esto acabo de una parte que te toca a ti. Yo creo que los ecosocialistas y las ecosocialistas tenemos un reto mucho mayor que hace 10 años, en el sentido de que la crisis ecosocial ha posibilitado cambios muy a la derecha, tanto ideológicos como institucionales, que hace que hoy en día bueno, los encuentros se han dado en una nación, en un estado gobernado por un tipo como Javier Milei, ¿no? Hoy no hemos venido a hablar de Javier Milei, pero quiero decir, la coyuntura en la que se dan estos encuentros ecosocialistas en Argentina es esa, ¿no? Y yo creo que es una coyuntura muy preocupante, porque, digamos, el corrimiento ideológico, político, institucional que hay en el mundo es hacia la derecha. Es decir, no es a favor de las ideas del ecosocialismo, sino todo lo contrario. Entramos en organización, un poco ya la arquitectura de los encuentros, pero como estamos aquí en petit comité, me cortáis y cualquier cosa que no se entienda, lo que sea. Bueno, la organización, ¿vale? Porque en otros encuentros ha sido diferente, ¿vale? Que, bueno, no sé si luego preguntáis, pero en concreto en estos, los de Buenos Aires. La organización de los encuentros recayó en Ataca Argentina, Poder Popular, que es un grupo de la Cuarta y de Argentina también, Marabunta, que es un grupo de gente joven también argentino, y Solidarité, bueno, porque estaba Juan Tortosa, ¿no? Ese es el núcleo fuerte de organización, y luego a la que nos fuimos uniendo, pues Irache de la... yo al final, porque no sé si fui a alguna reunión como SK y luego me dijisteis que fuera como alguna, o no sé cómo fue. Y luego venía gente de Brasil, sobre todo Arlindo, de la corriente ecosocialista, y luego Eduardo ha estado viniendo a muchas reuniones. Bueno, luego igual si hay alguna foto les pondremos cara de Chile, ¿vale? Entonces, eso es la gente que ha ido a la mayoría, que hemos ido a la mayoría de las reuniones. Luego, pues bueno, como todas las cosas estas, de vez en cuando alguna más caía, ¿vale? Pues de Argentina venía, de ATAC venía principalmente Vanessa, que es la que está al lado. Juan es el del sombrero, ¿vale? Pues Vanessa la que está al lado, ¿vale? Germán, que bueno, habrá de Poder Popular. Pau de Marabunta, ¿vale? Eduardo Nilsen de Chile, que eso sí que está en alguna foto, ya lo tenemos luego, Arlindo, bueno, luego Irache, Juan y yo, de Europa normalmente estábamos los tres, en muchas reuniones hemos estado los tres, ¿vale? De esa ha sido más o menos la organización, pero bueno, estamos hablando de una cosa que lleva en organización desde hace año y pico, no recuerdo la primera reunión, pero era antes de mayo del año pasado, no sé, bastante antes. Al final, la gente que ha participado, o sea, aparte de la organización, pues bueno, los diferentes documentos que hay al momento son entre 200, 240, ¿vale? En algunos pone que es bastante, ¿no? Quiere decir que no ha sido un encuentro minoritario, ni muchísimo menos.
es un encuentro latinoamericano y bueno, pues podríamos poner muchos peros, pero bueno, son 200 y pico personas. De más de 40 colectivos, de 15 países diferentes, ¿vale? O sea que ha sido una cosa bastante amplia. Y teniendo encima el hándicap, o digamos, ya desde el principio decíamos que el término ecosocialista no es algo que se utilice mucho por aquellas latitudes, ¿vale? Que, vamos a organizar un encuentro ecosocialista internacional y no es precisamente ecosocialista lo que más se use aquí. Y sin embargo, pues muchos movimientos sindicales y otros sociales pues han terminado participando, lo cual, bueno, pues, desde el punto de vista algo bastante positivo, ¿no? Bueno, yo sigo, si no me contáis, yo... Luego he puesto una pequeña coletilla sobre el tema de financiamiento, porque bueno, ha sido financiación que hemos puesto entre todas, incluso ha sobrado dinero. Quiero decir que ha sido bastante austero en todas las cosas que hemos hecho, pero bueno, pues sabiendo que podía haber problemas de financiación, pero pues a pesar de eso ha sobrado dinero, ¿no? Y bueno, mención especial, se pueden sacar las cifras, porque hay un balance económico. Si alguien, como desde aquí se puso mucho dinero, pues si alguien tiene necesidad de saber exactamente, desde Euskal Herria ha ido una parte importante, no despreciable del dinero. Creo que eran, no sé si eran 12.000 euros en total de presupuesto, que no sé cuánto habrá sido el real al final, creo que eran 1.000 y pico, no sé qué, en el documento de financiación, que lo tengo por aquí. Y de Euskadi, bueno, pues una parte importante era como... Euskadi y Suiza. 2.000 y pico desde Euskal Herria y de Suiza también una parte mayor todavía. Bueno. Eso es un poco la organización. Sí, vale. Yo, bueno, por entrar, ahora vamos a tocar una serie de temas que nos parecen pues, temas que han sido... Yo creo que son relevantes, ¿no? Nos hemos dividido pues, entre los dos pues, una serie de temas. Y el primer tema que quiero tocar es el tema de las COP, ¿no? de las reuniones de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, a estas anuales. La última ha sido en Dubái y la anterior fue en Egipto y la próxima va a ser en Azerbaiyán. Pero bueno. Y dentro de 2 años, en el 2026, va a ser en Belém do Pará, creo, va a ser en Brasil. Entonces eso hace que, por un lado, el primer día, los encuentros eran 9, 10 y 11 de mayo. Entonces el día 9 solo hicimos una pequeña reunión, bueno, un par de horas, nos juntamos 60 personas y empezamos a discutir un poco pues quién era el sujeto del ecosocialismo, cómo interpretábamos la ideología ecosocialista, y ya salió el tema de las COP. De si hay que ir a las COP, no hay que ir a las COP. Y yo quiero tratar ese tema un poco porque digamos que es un tema que se está debatiendo mucho en el movimiento ecologista, en el movimiento ecosocialista también, que ya se venía discutiendo desde antes, porque bueno, las COP, pues ya vamos este año va a ser la 29, o sea que llevamos 29 años. Y es un tema muy discutido entre la gente más posibilista, por ejemplo, por poneros un ejemplo, es que este tema es un tema muy vidrioso, muy largo. Uno de los personajes emblemáticos de los encuentros ha sido Pablo Solón, boliviano. Pablo Solón es el diplomático representante del gobierno de Evo Morales en las Naciones Unidas, el que ha estado en Copenhague y en París representando a Bolivia en las mesas de esto, que ahora, de alguna manera, pues está en la Asamblea de la Amazonía para los próximos, ese es su sitio donde trabaja, ha estado pues, muy presente y bueno, pues ha habido alguna... él o Eduardo el Guisen, el chileno, están planteando que es muy necesario que en Latinoamérica se activen toda una serie de fuerzas de movimientos sociales para estar presentes en la COP30 y aprovechar que es en la Amazonía, que es el gobierno de Lula y que se puede movilizar mucha gente para decirle a la COP no queremos COP, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que dice Pablo Solón es: tenemos un consenso entre los ecosocialistas y es que no nos gusta la COP, no queremos la COP. Pero hay otros
presentes, por ejemplo, la gente de Portugal, que decía que no, la COP es nuestro enemigo y hay que destruirla, ¿no? Por decirlo rápido, ¿no? Entonces, la COP, digamos, es un espacio, entonces, la respuesta es no, nosotros no queremos ir a la COP a entrar dentro y debatir con los dirigentes de los diferentes gobiernos. Lo que queremos es plantearles un documento alternativo diciendo esta es la alternativa de los pueblos, esta es la alternativa, digamos, y decían que las fuerzas ecosocialistas deben de hacer fuerza. Pues hay una discusión ahí bastante importante, ya digo, porque claro, de la COP de este año en Azerbaiyán no se ha discutido ni 5 minutos, pero de la COP que va a ser el año que viene, es el año 2026 en Amazonía, en Brasil, sí. Y hay, bueno, les contaba ya que una anécdota en el propio debate sobre esto, cuando la gente de Portugal dice que no hay que ir a la COP, que no hay que hacer ningún tipo de... O sea, que ese evento es un evento a despreciar, pues la gente de Argentina, del Transnational Institute, dice, mira, estamos un poco hartas ya de que vengáis los europeos a decirnos a los dominicanos lo que tenemos que hacer. Haremos lo que tengamos que hacer, lo discutiremos en nuestras organizaciones, pero no vengáis desde Europa a decirnos qué es lo que tenemos que hacer cuando pase ese evento, ¿no? Entonces, no sé si estoy diciendo un poco las claves del debate. Yo creo que hay una ruptura de cultura política. Yo creo que la cultura política y la forma de entender el ecosocialismo en Latinoamérica es diferente de Europa. Y luego hay quienes creen que la COP es algo que no debe de aparecer en nuestra agenda, y otros que creen que, bueno, que no lo ponemos en la agenda, pero es un evento importante en el que hay que estar. Y bueno, este punto lo dejo ahí. Yo creo que es un tema que es vidrioso. A ver, en el último congreso que hubo en Zaragoza de Ecologistas en Acción, este tema fue un tema duro. Es decir, había, yo creo que un montón de gente que no estamos de acuerdo en que los ecologistas vayamos a las COP, y sin embargo teníamos a la gente de Ecologistas en Acción que estaba en Dubái hablándonos de cómo estaban discutiendo para que los planes nucleares europeos no se pongan en marcha. Dentro del movimiento ecologista y dentro del movimiento ecosocialista pues hay diferentes maneras. Digo, este es un tema de debate, es un tema... Lo dejo ahí. Bueno, nos hemos repartido. Vuelvo un poco para atrás y os hablo de los preencuentros, ¿vale? Antes del encuentro en sí, hicimos una serie de que les llamamos preencuentros, bueno, que desde algunas se organizó uno, o sea que ya sabéis lo que es más o menos. La cuestión era que todo se retrasó bastante por lo que ha contado Iñaki. Bueno, la idea hubiese sido, y la idea inicial del grupo que nos estuvimos reuniendo hubiese sido que todo esto hubiese ocurrido en octubre del año pasado. O bueno, octubre o noviembre, cuando hubiese sido más o menos en esa fecha. ¿Qué es lo que pasó? Que fueron justo las elecciones argentinas en octubre del año pasado, ¿vale? Cuando vino Milei y todo. Entonces, como los grupos que estaban en la organización argentina, pues evidentemente tenían sus compromisos con las elecciones, etcétera, etcétera, se decidió, siempre hemos estado a lo que dijera la parte argentina, ¿vale? O sea, siempre les hemos dado ideas y lo que fuera, pero la última decisión siempre tomaban las organizaciones desde allí y nos dijeron que querían retrasarlo, ¿vale? Entonces lo retrasamos a mano. Bueno, entre medio ha habido 2 huelgas generales, ¿vale? Entonces, como teníamos tiempo, propusimos la idea de hacer unos preencuentros. Bueno, hicimos, los tenéis aquí, Irache y yo preparamos este fue el último. Preparamos sindicatos latinos, los tenéis en YouTube también, en la página web de los encuentros ecosocialistas. Vale, sindicatos latinoamericanos y europeos ante la transición ecosocial. Lo que hicimos con 2 sindicatos de allí, bueno, con el Sindicato de Servicios Públicos de allí y con Cecilia Einstein de CONICET, ¿vale? De allí, y luego con Manuel Ogari desde aquí, intentando hacer aquí una pequeña contraposición, ¿vale? Pues eso moderaba Irache y más o menos, bueno, yo creo que salió bastante bien. Para mí fue novedoso porque empezaron
Bueno, Cecilia desde el primer momento nos quería echar la bronca a los europeos por el tema del extractivismo y no sé qué, y le dijimos, pues Cecilia, adelante, vamos, tú lo que te salga, que no hay problema porque eches la bronca a nadie. Bueno, pues este fue el primero. Luego Irache también participó en el de diálogos ecofeministas. Que, bueno, no sé si quieres comentar algo. Tenéis aquí los participantes. Tengo liado. Bueno, sin más. Bueno, Francisca Fernández del Movimiento por el Agua y los Territorios del Mar. Joana Bregolá, que es de Anticapi de aquí. Neira Chalán, del Movimiento Indígena de Ecuador. Bueno, pues, un segundo preencuentro. Luego Juan ha estado todo el rato con el tema del militarismo, y yo creo que ha sido un acierto. Quería preparar un preencuentro con el tema del militarismo y bueno, pues le llamó El clima bajo fuego cruzado, y nos trajo a Nick Buston y Casia Mederos. También Nick Buston del International Institute. Vale, y luego el último, que ya fue en portugués, mucha gente de Brasil, bueno, aunque incluyeron a Alfons, pero bueno, era con el tema de querían también darle importancia, o por lo menos también en algunos de los informes se destaca dar por primera vez cabida en unos encuentros como estos al tema del racismo, bueno, el tema del discurso de la derecha, y bueno, entonces hicieron un preencuentro sobre transición energética, alternativas y racismo ambiental. Me prepararon la gente brasileña y fue, digamos, el último, bueno, ya 19 de abril, bueno, pues justo antes de los encuentros. Entonces, bueno, yo entre medio se hizo el preencuentro aquí en Euskadi, que aquí la gente lo agradeció muchísimo, la verdad. Y bueno, entraríamos en el tema del programa, ¿vale? Ya directamente a mayo. Bueno, sin más, no os voy a dar mucho la chapa. Si queréis preguntar alguna cosa, lo tenéis también en internet, ¿vale? Que tenéis incluso hasta los vídeos, ¿vale? Ya hemos dicho que el 9 de mayo iban a ser 3 días, incluido el 9 de mayo. El 9 de mayo se hizo un llamamiento al paro nacional, entonces se dejó sin jornadas ese día, se comprimió las 3 jornadas en 2 días, y el 9 a la tarde sí que se hizo un encuentro, digamos, de la gente más cercana, y bueno, no exactamente para hacer un taller o una exposición, sino bueno, fue una jornada, digamos, más interna. Bueno, y tenéis aquí me he ido sacando los encuentros. Los hicimos en el auditorio de la Asociación de Trabajadores Argentinos, ¿vale? Es un sindicato de trabajadores estatales. Es uno de los sindicatos más grandes. Tienen incluso un hotel, que es en el que hemos dormido, o sea, para que os hagáis, gestionar un hotel, para que os hagáis una idea. Y tienen el auditorio que hemos estado viendo antes, ¿vale? En el cual, bueno, pues aparte de esa sala tenían otra, bueno, y luego en el hotel también había un par de... Entonces hubo 17 mesas temáticas y 4 plenarias, ¿vale? La primera, ya hemos puesto la foto, la Iñaki, ¿vale? Pues Juan, Alice y Iñaki estuvieron contando los encuentros. Bueno, luego ya empezábamos ya directamente a talleres. Como comprimimos todo en 2 días, muchos de los talleres eran simultáneos, ¿vale? Pues por ejemplo, justo después de esta mesa inaugural sobre la historia de los encuentros, pues hubo 3 talleres simultáneos de extractivismo en el cerrado brasileño y la restricción hídrica.
Bueno, no os leo quiénes eran los ponentes, pero luego, si alguno os llama mucho la atención, hay datos de cada uno. Luego, debates del ecomarxismo, ¿vale? También estuvo Iñaki. Y el tercero era sobre racismo ambiental, ¿vale? Los tres a la vez, en diferentes sitios había que elegir. Por la tarde, otros 3 talleres, ¿vale? Contra el despojo, expolio de territorios y cuerpos, que preparamos entre Irache y yo. Bueno, Irache no pudo venir al final. Y simultáneamente, libre comercio y ambiente, una tensión insuperable en el capitalismo. Y, bueno, a la vez también el que preparaba Juan Tortosa sobre cambio climático y militarismo, en el cual, bueno, principalmente vinieron Nick Buston y otra vez Tarcia Madeiros, bueno, pues volvieron a participar. Lo tenéis aquí dentro de los vídeos también. Bueno, los dos de Iñaki y luego este tercero también está. Después, a continuación, ¿vale? Otros 3, clima, ciencia y ecosocialismo, ¿vale? Deuda y financiarización de la naturaleza. Bueno, estuvieron gente de KDTN, ¿vale? Estuvo Eric, y entonces pues organizaron sobre el tema de la deuda, y simultáneamente uno tercero, derechas y transición ecosocial, ¿vale? Bueno, ya veis que todo así como, lamentablemente, pues todo muy concentrado. Ese fue el final del primer día. Y bueno, como final del día nos llevaron a ver un documental, ¿vale? En un cine que no estaba muy lejos, como a media hora andando o algo así, sobre bueno, el Paraná, la disputa por el río. Bueno, pues, un río contiene un montón de tráfico de barcos, todos los trabajos que tienen que hacer para bueno, pues hacer navegable el cauce del río, todos los problemas que conlleva, la industrialización, ¿vale? Bueno, está bien. Tráfico de drogas. 40 céntimos el cine. Que contaban que un barco que salió del... ¿Cómo se llama la ciudad esa? Bueno, está debajo de la sociedad, igual. Un barco, es que son puertos, es un vídeo que merece la pena verlo, y va a estar aquí. Creo que está bien. Y pero una cosa que era muy interesante es que los puertos que hay en el río son privados. Entonces, los barcos llegan, cargan y descargan, dicen al gobierno de Argentina lo que han cargado, pero apareció en el puerto de Rotterdam una carga de 10 toneladas de cocaína. Y nadie sabía muy bien de lo que veo. Entonces sale en la película, muy interesante, es un documental ecologista precioso. Bueno, y el segundo día ya ha sido una forma rápida para, bueno, más como lo veis aquí, pues ya. Empezamos con el debate ecosocialista en el centro y la periferia, vino presencia virtual de Michael Lowy, tenéis ahí el vídeo, y luego ya a continuación otra vez las sesiones simultáneas sobre el debate de las COP, que nos ha comentado Iñaki. No, esta fue para todo el mundo. Tras el almuerzo sí que hubo 3 simultáneas de soberanía alimentaria, agroecología como práctica política, energía y capitalismo, la segunda, y la tercera, ecofeminismos. Y luego ya a la tarde, ¿vale? Perspectivas de clase para la transición energética, ¿vale? La misma gente que había organizado el tema de energía y capitalismo, bueno, pues trajo también el de perspectivas de clase y transición energética. Y el último panel fue hacia un gran movimiento ecosocialista internacional, porque lo está comentando Iñaki. La intención siempre ha sido que esto tuviera continuidad, que nos organizásemos entre todos. Pues eso, si tenéis mucha curiosidad sobre alguno, pues podemos entrar. Pero luego hemos elegido de los temas que nos han parecido más llamativos, una serie de puntos, ¿no? A mí me ha parecido, por ejemplo, muy
de estos encuentros una característica muy importante ha sido la presencia continua del ecofeminismo, ¿no? O sea, tanto en la organización, en las formas. Yo creo que Juan decía, ¿no?, que el ecofeminismo en las primeras jornadas que hubo en Ginebra era un tema casi desconocido en el mundo francófono, ¿no? Aunque la que descubrió, la que puso el término de ecofeminismo es una francesa comunista, de Lobon, pero bueno, expulsada del Partido Comunista, pero bueno, el término viene de Francia, pero los franceses, la cultura francesa francófona no ha desarrollado mucho la cuestión del ecofeminismo, pero bueno, yo creo que nuestros encuentros sí han intentado, y yo creo que ahora a mí me ha parecido tanto en el programa, ¿no? Ha habido una presencia importante de las cuestiones ecofeministas, pero también en la forma de organizar los eventos, las mesas, los debates, en las orientaciones continuas, ¿no?, a los cuidados necesarios para que se abandonen algunas formas de estar en el espacio público entre nosotros y nosotras, no sé, de forma vertical, de forma jerárquica, de forma agresiva, etcétera, ¿no? Y yo creo que, y también, bueno, intentando repartir las cargas de forma, bueno, diferente, y haciendo que, bueno, pues que el pensar y el actuar de las mujeres no sea invisibilizado, ¿no? Yo creo que ha habido una presencia muy importante de esas ideas y de esas prácticas, y creo que ha estado muy presente en casi todos los debates, y ha habido mucho cuidado con repartir los tiempos, con repartir las formas y hacer un llamamiento. Yo creo que, por ejemplo, ha habido una de las mesas que a mí más me ha gustado, fue una mesa de las luchas territoriales que ha habido en diferentes partes de Argentina y de Brasil y de latinoamericanas, y la defensa del territorio y la pelea que hay. Bueno, yo creo que la mayoría eran mujeres, y creo que es una manera de entender los conflictos territoriales, los conflictos extractivistas desde el cuerpo a cuerpo, ¿no? Desde la defensa del territorio, desde la defensa de la vida, con una perspectiva que no es la defensa del puesto de trabajo solamente, o que no es simplemente una pelea ideológica y política, sino que es algo que pone en el centro las cuestiones vitales de cualquier comunidad, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que, creo personalmente, y lo hemos comentado entre diferentes personas, yo creo que para mí han sido los encuentros donde la presencia de las mujeres y el discurso ecofeminista y la agenda ecofeminista ha sido más evidente, ¿no? A mí me parece que eso le da mucho valor a lo que hemos hecho. Bueno, otro de los temas, el tema del sindicalismo, que, bueno, ya os he dicho que lo trabajamos en los preencuentros, ¿sí? Bueno, cuando hicimos el paso de 3 días a 2, bueno, pues, y un poco antes también, resulta que iba a chocar con un tema que querían trabajar desde allí la gente argentina, ¿vale? Bueno, ahí Felipe, una de las personas de Marabunta, uno de los colectivos de allí, tiene mucho contacto con ODG, con FONS y así, y trabaja mucho el tema de la energía y así. Entonces, bueno, pues propuso el taller de energía y capitalismo, pero luego quería trabajar también el tema de clase desde el punto de vista de transición energética y tal. Entonces, bueno, pues lo que habíamos preparado más o menos entre Irache y yo de tema de ecosindicalismo, pues le tuvimos que dar una pequeña vuelta, pero yo creo que al final fue para bien, porque, bueno, Juan Tortosa nos propuso el tema de meter los cuidados, porque quitando el taller de ecofeminismo no hubo así otro específico sobre, digamos, temas relacionados con cuidados. Entonces, le dimos esa vuelta. Irache propuso el tema de territorio doméstico, y la verdad es que fue virtual, una participación virtual. Es una compañera de Madrid que trabaja en el tema del trabajo doméstico. Bueno, ella creo que es de Puerto Rico, dominicano, ¿no?
Y bueno, tiene un discurso muy bueno, entonces la propusimos, la metimos y cuando propusimos eso, el resto de gente que iba a participar en la mesa, pues cambió un poco el chip y aunque, bueno, era una persona de ATE, del sindicato este grande de trabajadores del Estado, otra persona de ISP, del sindicato de servicios públicos, que son sindicatos muy grandes y, bueno, pues tampoco es que sean la UGT o lo que sea de aquí, pero bueno, pues no tienen un discurso así tan radical como podrían tener otros y sin embargo, pues al decirles que iba a girar en torno a los cuidados, ellas iban a hablar sobre el tema del agua y le dieron a su discurso otro punto de vista relacionado con, bueno, pues el tema de la gestión del agua, pero relacionado pues cómo hacen las mujeres muchos de, yo que sé, pues transporte de agua, bueno, le dieron una vuelta a todo el tema y bueno, al final yo creo que quedó una mesa bastante amplia, ¿vale? Porque no era el objetivo inicial, pero bueno, yo creo que terminó saliendo bastante bien. Y luego, aparte de esas, ya os digo que luego hubo las otras dos mesas, principalmente la de transición energética y temas de clase. Entonces ahí, ya desde el preencuentro, habíamos, digamos, yo para mí por lo menos era una sorpresa el tema de que incluso hasta sindicatos muy mayoritarios, como pueden ser algunos de servicios públicos, tuvieran un discurso súper, o sea, sin que nosotros les hubiésemos pinchado, ni muchísimo menos, tenían un discurso muy anti-extractivista, ¿no? Bueno, sorpresa más que nada por lo que nos habíamos encontrado en el encuentro de Lisboa, que más bien fue todo lo contrario. Entonces, este segundo taller sobre temas de transición energética y clase fue un poco en esa línea, el tema de criticar todo el tema de los proyectos extractivistas, pero bueno, no quiere decir los de siempre del petróleo, sino ya están criticando a ver qué va a pasar con el hidrógeno verde, con el litio, ese tipo de cosas, lo cual yo os digo que para mí fue una sorpresa y fue algo bastante positivo. Yo creo que esta gente también está trabajando con gente de aquí, estuvieron discutiendo el tema del colapsismo, o sea que tampoco era un debate así que pudiera ser muy diferente de lo que hubiésemos podido plantear aquí. En las páginas, ¿vale? Pues, el tema del consumo de las energías fósiles, ¿vale? Se va a acabar, un discurso que podría hacer el mismo, yo que sé, Adrián Almazán o Luis González Reyes, o en esa línea de que, bueno, pues estamos en una época en la cual nos vamos a encontrar con muchos problemas, ¿vale? Cómo los vamos a afrontar y sobre todo visto desde el punto de vista de Latinoamérica, en el que esta transición se está intentando llevar desde Europa y entonces ellos los que, bueno, no es lo que prevén, sino lo que ya están recibiendo, el de que la transición que queremos llevar los europeos pues va a repercutir en mogollón de proyectos extractivistas allí en Latinoamérica y entonces pues bueno, se quieren oponer a ellos y bueno, entonces todo el tema lo querían mezclar con el tema de las luchas de trabajadores, etcétera, etcétera, el tema de la clase. Entonces yo creo que esa parte estuvo bastante bien. Ligando con esto último que ha dicho Íñigo sobre las cuestiones extractivistas y sobre las luchas socioambientales en Argentina, han nombrado a Adrián Almazán, estuvo en Argentina en septiembre pasado, cuando las elecciones. Le invitamos a Andoni, que estuvo, algunos más estudios, le invitamos a él y a su compañera, que es argentina, May, a explicar a los estudiantes de la uni quién es Milei, de dónde viene esta historia, cómo se ha producido ese cambio, etcétera. Yo creo que fue muy interesante. Pero quería comentar que Adrián me decía que le había producido una impresión muy pobre el ecologismo argentino, ¿no? Que el ecologismo argentino no tenía presencia, ¿no? Y yo creo que con esas letras, con esas palabras, o sea, como un movimiento ecologista argentino, yo creo que es una realidad muy pobre. Sin embargo, lo que sí hemos podido ver es que, lo que ha dicho ahora Íñigo, es decir, el sindicalismo argentino está muy preocupado
políticas extractivistas, ¿no? A mí, por ejemplo, una de las cosas que más me ha impactado de la visita de Milei a España, ¿no?, ha sido la foto que se han sacado todos los gerifaltes de todas las empresas del IBEX 35 y compañía para la nueva invasión extractivista que se va a producir en Argentina, ¿no? Y eso es algo que yo creo que hemos detectado, yo creo que una cosa que está muy presente en el debate político y social argentino, ¿no? Y es que están vendiendo el país. La película esta el documental sobre el río Paraná es eso, es decir, es una vía, hay que abrir una vía de salida de toda la riqueza de la soja, de los minerales, etcétera, que tiene Argentina para otros lugares, ¿no? Y ligado a eso, yo creo que, porque sí ha habido en los encuentros, y sí hay una, yo creo que quizás no se llaman ecologistas, no sé, pero hay multitud de comunidades, de provincias, de pueblos, de barriadas que están, sindicatos que están peleando contra la extracción por el fracking, la extracción minera, y hubo gente de casi todas las provincias argentinas con este planteamiento anti-extractivista, muy ligado al territorio, muy ligado a las comunidades, incluso con un discurso indígena, con un discurso que yo creo que es muy interesante, que plantean que lo ecosocial está bien, la crítica ecosocial, es decir, las cuestiones ambientales y las cuestiones sociales son inseparables, pero, por ejemplo, Germán, un tipo de los que está organizando esto del Poder Popular, decía, pero ya tenemos que pasar de lo ecosocial al ecosocialismo, es decir, no solamente tenemos que hacer un análisis de que lo social y lo ecosistémico, lo natural, es inseparable, es decir, son realidades que tenemos que analizar conjuntamente, pero los fenómenos extractivistas nos hacen ir un poco más adelante, y yo creo que eso es un cambio. Yo creo que sí, por ejemplo, yo recuerdo los debates que hemos tenido con gente del movimiento antiaborto, incluso con gente brasileña, ¿no?, de los sindicatos de Petrobras, que estaban más preocupados en que el petróleo que Petrobras como compañía, los sindicatos lo controlen y lo gestionen, que con cuestionar que eso es un tipo de actividad industrial que hay que parar, ¿no?, porque tiene una serie de impactos sobre la vida de la gente. Yo creo que en Argentina, yo por ejemplo, no solo en Argentina, porque había gente de Chile, había gente de Colombia, ha habido gente de bastantes países, yo creo que eso es un avance importante. Es decir, no solamente no podemos separar las luchas sociales de las luchas ambientales, sino que además la perspectiva debe ser de una perspectiva de clase y una perspectiva de planteamiento ecosocialista, es decir, de ecosocialismo feminista y de economía. Yo creo que eso, a mi entender, es un avance que se ve en una realidad como la latinoamericana, y que yo creo que todavía aquí, incluso diría, no sé, en Europa, en muchas luchas hay ejemplos y ejemplos, ¿no? Pero creo que aquí haríamos muy bien en sembrar esa semilla. Sí, había, a mí bueno, ya por terminar con el tema del extractivismo, me pareció curioso el tema de que, bueno, había gente brasileña muy ligada, dentro del PT, pero bueno, pues el PSOE y muy críticos, no solo con las políticas de su país, sino, bueno, pues la crítica al socialismo del siglo XXI, y en esa línea de, bueno, muchos de estos procesos han terminado sobre todo con el tema, pues, en Ecuador y en otros sitios, al final con el tema del petróleo, pues muchos de estos procesos se han diluido y han terminado, ¿no? Y haciendo una crítica, bueno, muchos de esta gente eran o alcaldes de sus ciudades o concejales o, bueno, gente y bueno, otra del tema, en la charla de ecofeminismo no estuve, pero sí que me resultó curioso el tema. Coincidió que estábamos allí con el asesinato de las 3 mujeres que, bueno, aquí también habrá llegado, que les lanzaron
un cóctel molotov, ¿vale? Justo cuando estábamos allí acababa de pasar, de hecho cuando íbamos hacia el cine estaba la manifestación allí, pasamos por el lado de la manifestación y a mí me pareció curioso, bueno, Pau, la chica de Marabunta, habló sobre el tema, pero bueno, yo me lo estaba imaginando como hubiese hablado cualquier mujer aquí en algo parecido, pues, y no se hubiese cortado ni media, y ella parecía como que andaba con un poco más de cuidado a ver qué es lo que decía. Es la impresión que me dio a mí, pero o sea, quiero decir que por lo menos no sé en otros tiempos, pero por lo menos ahí le dimos espacio a, bueno, también porque evidentemente era una cosa bastante fuerte y bastante grave, pero bueno. Sí, fue una invitación a que participara, a que, digamos, era una cosa extra jornadas, pero Pau invitaba habían hablado los organizadores, invitaban a participar en aquella concentración feminista contra estos asesinatos, pero lo pedía como una forma que todo el mundo entendiera que era algo colateral pero importante en lo que se podía participar, ¿no? Bueno, yo creo que aquí tampoco hubiera habido, pero bueno, con mucho, sí. Y yo el último punto que quería tocar es, bueno, por decirlo con una metáfora de Juan Tortosa, bonito, hemos dejado de ser el Guadiana y vamos a intentar ser el Amazonas. ¿El Guadiana por qué? Pues porque los encuentros empezaron en el 2014, desaparecen y vuelven a aparecer al de un año o al de dos. Desde Euskadi a Portugal pasaron 2 años, luego iban a ir a Bélgica pero no fueron, a Italia tampoco, luego se quedaron. Y la metáfora de Juan es, bueno, los encuentros son una forma, un evento interesante de juntarnos colegas ecosocialistas de diferentes movimientos, de diferentes sindicatos, de diferentes grupos, pero ahora habría que cambiar. Yo creo que hay un par de cambios muy importantes. Uno es, va a haber una red abierta de contactos de la gente que ha estado organizando estos encuentros para seguir hacia los 7º que van a ser en Bélgica en 2016, pero además de hacer una red abierta para que pueda participar en aquellas organizaciones que quieran, la idea es participar conjuntamente como red ecosocialista de los encuentros en los siguientes eventos que va a haber. Hay por lo menos 3 o 4 eventos, ¿no?, importantes a nivel latinoamericano. Cuando estábamos en Buenos Aires hubo un colapso climático en Río Grande do Sul, al sur de Porto Alegre, al sur de Brasil, unas lluvias y bueno, una presa que colapsó, y inundaciones, 150 muertos, el aeropuerto de Río Grande de Porto Alegre colapsado. Eso estuvo presente un poco en la conferencia. Hubo algunas personas brasileiras que no pudieron acudir a la conferencia por eso, pero entonces Eric Toussaint y otra gente estaban en Argentina con la idea de ir después a Porto Alegre a una convención internacional contra el fascismo, que iba a ser a finales de mayo en Porto Alegre. Eso se ha atrasado, pero hay una invitación a nuestra red ecosocialista a participar en ese evento internacional contra el fascismo. Y hay otro evento a finales de año, ya sabéis que hay una COP climática y hay otra COP de la biodiversidad, y es en Cali, en Colombia, y la gente colombiana invitaba a participar en ese evento, que es un evento importante. Bueno, para que sepáis, aquí a nivel vasco, Unai Pascual, que es colega de COPOL y del BC3, es una de las figuras coordinadoras a nivel internacional de esa COP de biodiversidad, de ese IPBE, y bueno, supongo que habrá actividad sobre eso. La tercera actividad que se está generando, porque estos encuentros internacionales eran también los primeros encuentros latinoamericanos, caribeños, ecosocialistas. Bueno,
se quiere, ya de hecho ya se están haciendo reuniones para activar las citas internacionales que va a haber este año y el año próximo en Latinoamérica, y en concreto lo que se veía como, bueno, dos citas. La cita de Bélgica está clara, pero también la cumbre de los pueblos que se intenta desarrollar en la Amazonía frente a la COP30, ¿no? O sea, por un lado va a haber una invitación a participar en la red de forma permanente, pero por otro lado no se trata solamente de juntarnos para hablar, sino de juntarnos para incidir, para participar conjuntamente en eventos, para tener posiciones, etc. Y lo segundo que me parece interesante es que ahora hemos dado un salto de Europa a Latinoamérica, y yo creo que eso da una imagen de que vamos avanzando, pero da una imagen también que hay sitios donde no llegamos. La única persona de África que ha estado en los encuentros ha sido un colega del Transnational Institute, que es un hombre que participó en los debates ecosocialistas entre centro y periferia con Lowy, y que estuvo hablando de las luchas ecosociales que hay en Marruecos. Los encuentros hicieron un llamamiento especial para la liberación de presos políticos ecologistas marroquíes que están en la cárcel, pero se ve que tenemos un agujero en la relación con la gente de África y con la gente de Asia, y también con los anglófonos, es decir, con la gente que existen redes ecosocialistas, existen movimientos ecosocialistas que se expresan fundamentalmente en inglés y que no han tenido presencia. Aquí vamos de castellano, brasileño, portugués, ¿no? Esos son nuestros idiomas. Ha habido mucha presencia del portugués en Buenos Aires, ha habido bastantes brasileños y brasileñas, y ha habido muchas intervenciones, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que un balance que hay que hacer es que hace falta juntarse con otras lenguas, con otras prácticas, con otras redes ecosocialistas que existen. Y bueno, pues yo creo que hay sintonía, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que es interesante la idea de que hay que construir una respuesta ecosocialista a la crisis civilizatoria que padecemos, pero sin, no sé cómo decirlo, sin esa, no voy a decir adjetivos para no molestar a nadie, pero sin esa idea de que tenemos la razón y el que se apunte que se ponga detrás, ¿no? Nosotros ya sabemos lo que hay que hacer, entonces el que quiera que se ponga detrás y que empuje, ¿no? No, yo creo que esa no es la idea. Existen otras redes, existen otras realidades ecosocialistas en India, en Estados Unidos, en Canadá, en Gran Bretaña, en otras partes del mundo, en África, y hay que intentar. Y yo creo que eso ha salido también, esa idea de trabajar para ampliar las redes. También parece que eso es un salto adelante. Y ahora te toca a ti, o no. Lo único, o sea, aparte del sexto encuentro ecosocialista internacional, era el primer encuentro ecosocialista latinoamericano y caribeño, y ya se está haciendo el llamamiento para el segundo, que ya lo ha dicho Netis, por lo menos parece que allí yo les ha dado pie a formar una red y tirar para adelante. No sé si tenéis alguna pregunta. Bueno, solo es una cosa concreta. Vosotros habéis insistido, y con toda la razón, siendo en Latinoamérica, que el tema del extractivismo ha sido una de las preocupaciones fundamentales que ha salido en los encuentros, ¿no? Si no me equivoco. Y sin embargo no habéis hecho ningún comentario sobre Yasuní y sobre lo que eso supuso desde nuestro punto de vista cuando vimos lo que ocurrió en Ecuador
con el tema del petróleo e incluso también con las explotaciones mineras que querían hacer y que por medio de un referéndum se había parado, nos parecía que eso era un hito histórico, ¿no? Que habría un camino que no sabíamos hasta dónde, pero y no sé si sobre eso se ha hablado, si se ha hecho alguna valoración, si hay alguna posibilidad de... Ya sé que ahora tiene en el mismo Ecuador muchos problemas la aplicación de lo que allí se decidió, pero de cualquier manera no sé si sobre esto se ha hablado. La CONAIE está en el programa, Sí. pero yo creo que no participa. No participa. No sé. Pero nadie sacó. Lo cuento como anécdota, o sea, parece que la posibilidad de viajar de Ecuador a Argentina es tan cara como ir desde Madrid. O sea, Ya. entonces, sí hubo presencia de alguna persona de Ecuador, pero no, ya digo, la CONAIE, que es la coordinadora indígena, que bueno, pues junto con Acción Ecológica y con los grupos Yasunidos, que han estado más en... yo sí he oído hablar de Yasuní como experiencia en algunos debates, pero no ha habido De manera Ecuador. marginal. No, desgraciadamente. Una pregunta. ¿La gente de la academia tiene alguna presencia en este mundo que habéis vivido ahí? O sea, la gente de las universidades, etcétera. Sí, algunos sí. O sea, Germán, por ejemplo, él es profesor de la universidad, pero no participó como profesor de la universidad. O sea, él era de Poder Popular, o sea, él es de Poder Popular y estuvo en la organización al 100%, pero no como profesor. Bueno, luego, es que luego, por ejemplo, Eduardo, el chileno, este es profesor de universidad también, pero toda su militancia la hace, bueno, pues con una organización, si he estado mirando antes, la hace con una organización que se llama... ecosocialista, y al encuentro vino como del grupo de iniciativa ecosocialista, pero él participa en otro rollo más institucional, que participan dentro de las CUB y bueno, dentro en el debate de las COP él defendía la postura de que hay que ir con una postura muy crítica, etcétera, etcétera, pero y él sin embargo es profesor, pero quiero decir que tenía tantas militancias que lo de profesor casi no se le notó. O sea, me imagino que habría más profesores, pero academia como academia... No, ha habido, si miráis en el programa, hay, no sé, habrá, si en el programa hay 50 personas, hay 8 o 10 que aparecen como miembros del CONICET. El CONICET es como el CSIC de aquí, del Estado español. La persona que estuvo, la persona porque el nombre es Nahuel García, el que participó conmigo en los debates ecomarxistas, que es un tipo muy brillante, sobre qué tipo de debates hay, bueno, académicos, filosóficos, políticos, ideológicos en el ecologismo en Latinoamérica y tal. Pues ha habido, no sé si algunos conoceréis, de la revista Viento Sur suele participar un economista argentino que se llama Claudio Cach. Es un tipo importante que estuvo en los debates. Yo creo que sí, hay, bueno, del mundo académico argentino, incluso diría que brasileño también, o sea, ha habido personas. Bueno, yo he hecho, no sé. Yo creo que, un poco por lo que decía antes Íñigo, ¿no? Es verdad que el ecosocialismo como corriente política y ideológica en Brasil está más desarrollado. Los bolivianos decían, sí, y en Venezuela hay un ministerio que se llama Ministerio Ecosocialista. Es verdad que en el gobierno
de Venezuela hay un Ministerio de Medio Ambiente ecosocialista. Bueno. Pero bueno, y eso lo criticaban diciendo que eso era propaganda, que no sé. Pero yo creo, por ejemplo, yo antes de estar en Argentina fui una semana a Uruguay. Fui invitado a una universidad de Uruguay a dar una conferencia y me dijeron que eligiera el tema yo. Y dije, bueno, no sé, yo soy profesor de ideologías políticas, yo puedo hablar de ecosocialismo. Ah, ecosocialismo. Sí, muy interesante. Y estuve hablando del ecosocialismo feminista, allí en la Universidad de Salto, en el norte de Uruguay. Y a mí me pareció que ellos me decían, en Uruguay es un concepto que no... O sea, Uruguay es un país políticamente muy especial, muy formado, mucho más pequeño que Argentina. Parece que el Frente Amplio va a volver a gobernar en el próximo periodo. Es un país, bueno, muy especial, muy extractivista también. Pero yo creo que es un país en el que, pues, las corrientes ecosocialistas, los debates ecosocialistas, por decirlo rápido, las cuestiones de la izquierda, las cuestiones ambientales y las cuestiones del feminismo, las cuestiones ambientales no se han juntado. Sin embargo, en Brasil sí, y en Argentina también, o en Ecuador también, o en Colombia. O sea, hay sitios, hay lugares latinoamericanos donde esa hibridación entre las corrientes socialistas, ecologistas y feministas se están hibridando, y hay otros sitios en los que no. Y eso, yo entiendo la pregunta tuya, Iñaki, porque yo creo que la academia puede ser portavoz de una invitación a eso, ¿no? De hecho, bueno, pues en Argentina y en Brasil, en Chile también, yo creo que hay firmas que son más proclives a esto, y yo creo que sí ha habido una presencia de mujeres y hombres ecosocialistas en estas cosas que están en la universidad, ¿no? Y de revistas, yo creo que sí. Luego estaba Joao Camargo también, pero bueno, Joao Camargo, es que ni Claudio ni de los que íbamos de la academia, nadie fue allí como academia. Ya, eso es. ¿Y por qué no ha habido nadie del resto del Estado español? Eso no sabemos. ¿Habéis estado con Richman? Hombre, yo creo que eso es como... la cuestión fundamental es el dinero. O sea, cuesta un montón de pasta de aquí a allí. A mí el billete me costó 1.400 euros. Y cuando llegué al aeropuerto de Bilbao me dicen que la maleta la tengo que pagar, que no he pagado la maleta. O sea, he pagado 1.400 euros por ir a Argentina y no vale, la maleta no está incluida. Pues no, 90 euros no. O sea, que eso ha hecho para atrás a gente. Igual aquí hemos estado más activos y más activas con los reencuentros y tal. Y no es muy normal que de viento sur y de la corriente. Pero no ese es el problema. El problema es que de Francia no ha ido nadie. De Francia no ha ido nadie. Y de Bélgica, de Suiza han ido 2, y de Bélgica... O sea, la presidencia europea ha sido demasiado restrictiva. No sé, tú qué opinas, pero... Sí, no, yo creo que es el problema de, bueno, el mayor ejemplo aquí, pues, los compas de la, pues no pudieron venir por problemas de dinero. Me llama la atención que países como el Estado español, que tiene, por ejemplo, una organización ecologista que es Ecologistas en Acción, digamos, descentralizada en todo lo que es el Estado, en todas las autonomías. Es verdad que en unas y en otras con muy diferente implantación, pero bueno, que tiene un peso en la vida ecologista, y yo me atrevería a decir incluso ecosocialista importante, o en el Estado francés, donde ha surgido el fenómeno del soulèvement, que es la hostia puta, ahora mismo, o sea, no hayan tenido ninguna presencia en los encuentros ecosocialistas. Y yo creo que todavía podríamos decir eso que has dicho tú, Iñaki, que pasa en países latinoamericanos, de que se mantiene la dicotomía, lo social por un lado y lo ecológico por otro. Parece que también en determinadas partes del Estado
Y desgraciadamente en Francia pues persiste también esa división, ¿no? Hombre, Juan nos decía que la no presencia de los ecosocialistas y las ecosocialistas francesas era un poco los debates que tienen, los problemas que tienen y es lo que tú dices, ¿no? Bueno, es verdad que hay una izquierda, ecosocialista que puede tener problemas, pero hay también un amplio movimiento social, ecologista y social, que no sería bien como ecosocialista, pero bueno, va a ser lo de menos. Yo creo que, es complicado saber por qué no se han activado. Quizás por eso que estábamos hablando antes del fenómeno guadiana, ¿no? Es decir, cuando las primeras jornadas se hicieron en Ginebra, casi inmediatamente saltó a Madrid, y en Madrid, pues Manolo, la gente con la Federación, Yayo, la gente de Vientos Fruta, se pusieron las pilas y enseguida se montó, y de aquí la gente de Euskadi y los sindicatos, el ALAB, y la gente de Ecologista Más, hubo una sinergia, y de Madrid saltó con toda naturalidad, ¿no?, a Euskal Herria, y aquí en Euskal Herria pues, yo creo que tuvimos, problemas siempre hay, pero tuvimos una convivencia entre 18 grupos, ¿no? Incluso, si os acordáis, era campaña electoral, que aquella daba un poco de vértigo y decir, bueno, aquí hay 5 partidos que se presentan en candidaturas distintas a la misma institución parlamentaria, pero no hubo ningún problema. O sea, ningún problema, hay que decir, hubo partidos más grandes, más pequeños, pero... Entonces, esto luego pasó a Portugal, y en Portugal, ha funcionado de otra manera. Los portugueses han funcionado con otra lógica. Los encuentros más grandes que ha habido fueron los de Lisboa, los primeros. Fueron los más grandes y además, yo creo además, diría también que fueron los encuentros más plurales a nivel territorial. Hubo gente de Estados Unidos, hubo gente de África, hubo gente de Europa, hubo gente de Latinoamérica, poca. Los segundos ya no sé, porque fueron en la pandemia, fueron un poco más complicados. Más que encuentros, tú creo que estuviste en IDH. Hubo más cosas, tú también estuviste. Hubo más cosas que los encuentros, ¿no? Pues podéis hablar vosotros, pero yo personalmente creo que el salto a Latinoamérica ha sido muy interesante, muy importante. Y si se mantiene la red y se activa, y si la gente que ha participado de ATAC, la gente que ha participado del International Institute, la gente que ha participado del PSOL y la gente brasileira, si la red un poco chilena se mantiene y se une con lo que puede haber de Euskal Herria, Suiza, Madrid, Bélgica, a mí me parece que eso tiene cuajo. Vamos a ver. Pero yo creo que, son malos tiempos para la lírica, pero... Yo lo que he visto, he seguido más el tema del sindicalismo a través de los encuentros. Y sí que es verdad que el primero de Lisboa a mí me parece que el segundo lo organizaron porque tenían una subvención de no sé qué. Pero ya os digo, desde el punto de vista de un sindicato que defiende el decrecimiento, allí nos miraron con unos ojos súper en Lisboa, en Lisboa nos miraron como si fuéramos unos bichos raros y no sé qué. Quiero decir, cada uno de los encuentros hay mucha impronta de la gente que organiza. Los de Lisboa tuvieron una línea muy marcada y yo no voy a decir que me sentía a disgusto, pero ya os digo que nos miraban raro, y simplemente por defender como sindicato el decrecimiento, pues allí en Portugal prefieren la campaña que tienen de empleos climáticos, etcétera, etcétera. Y sin embargo, los encuentros de Buenos Aires, que ha habido la misma impronta de la organización, y un control muy estricto de quién venía, quién no venía, y los temas que se trabajaban y no, y yo me he sentido mucho más a gusto. Entre otras cosas, pues descubres que hay otros sindicatos que tienen más o menos el mismo punto de vista, pero
la diferencia no es solo que esté el mar Atlántico entre Latinoamérica y Europa, es que se habla de cosas completamente diferentes en un sitio, el tema sindical por lo menos, temas completamente diferentes. O sea, aquí hablamos de empleos verdes, de transición justa y no sé qué y no sé cuántos, y te vas allí y bueno, y hacen pedazos a todo lo que viene desde Europa. No sé, es una cosa súper diferente. Me ha alegrado muchísimo cuando habéis comentado que en el mundo van apareciendo nuevos organismos ecologistas y demás, y cómo es importante el fortalecimiento de todo ello. Yo estoy un poco preocupado de cómo, siendo ecosocialista, no buscamos las vías con otras personas que somos socialistas. Es decir, que el fortalecimiento, al final, ¿de qué se trata? Al final también se trata de construir otro modelo. De Lisboa, donde hubo una participación, sobre todo en la parte sindical del mundo anglo, Reino Unido, Escocia, tal, pues que tienen otros debates por su propia realidad, mejores, peores, no sé, diferentes. Entonces, si ahora vuelven a Europa, o sea, uno de los retos es todo lo que se ha producido y pensado conjuntamente en torno al extractivismo, ¿en qué forma de debate vuelve? Porque si el ecofeminismo ha tenido más presencia, seguramente será, ¿no?, porque se ha ido ahí dibujando y transmitiendo, seguramente porque las compañeras que participan tienen otras redes en las que se retroalimentan y hagan los encuentros. Entonces, o sea, yo creo que esa es como una de las claves, un poco para que los debates tengan sentido. Y luego yo creo que otro de los problemas es ya a nivel práctico, pero los contactos en los encuentros, o sea, en los primeros no teníamos una lista de contactos de los anteriores encuentros, o sea, no se les podía mandar, o sea, porque ha habido otra serie de problemas, pero eso, la gestión de la lengua, o sea, se le intentó invitar a otra gente y, o sea, no se podía porque no está pensado, como, o sea, una persona que no hablase castellano o lo entendiese no podía participar. Entonces, no sé, como a nivel más técnico, no sé si es más técnico o más de redes, pues también hay, porque vuelven a Bélgica, seguramente hay, las lenguas eran otras, muchas compañeras que han estado en estos no van a poder participar. Ya no digo coger el avión y venir, digo conectarte a un preencuentro, estar en alguna reunión, seguir dónde van estos debates. O sea, no sé. Yo creo que Euskal Herria sigue pues mandando dinero y teniendo como un seguimiento porque siempre hay alguien enganchado a esa red. No sé. Yo os estaba oyendo y no se me pillaba como lejos el encuentro. Estaba tomando notas a medida que he oído intervenciones y me venían a la cabeza una serie de cuestiones que creo que gravitan sobre todo esto, que es una parte mínima de lo que creo que pasa en la humanidad. Creo que estamos enlazando con algo que decía Iñaki al principio, en un punto de mucha oscuridad, con muchos focos de problemas estructurales, una multiplicidad de crisis ideológica de la izquierda, crisis del sujeto transformador, crisis de estrategia, crisis de intervención, falta de articulación de luchas, no voy a poner muy pesimista, colapso de la naturaleza, cambio digital que no sabemos dónde nos llevará, incluso crisis del capitalismo. La izquierda sigue con las dos vías clásicas, históricas, una ya muerta prácticamente, lo estamos viendo incluso en el caso de Palestina, que están cometiendo un genocidio contra un pueblo, y me refiero al de la lucha armada, que ha creado monstruos efectivamente, pero que la izquierda la está evitando a nivel general. Más allá de lo que pensemos que es jamás, lo que ha hecho en octubre. Estamos poniendo la etiqueta de ecosocialista, no quiere decir eso de que nos pongamos la etiqueta y que los que están haciendo alguna alternativa ecosocial se pongan detrás de nosotros. Igual nos tenemos que dar un poquito la vuelta y ver un poquito lo que se está haciendo, que no es exactamente ecosocialismo, pero bueno, que es una crítica ecosocial a la depredación del capitalismo en todos los órdenes
de nuestra existencia, tanto en Europa como en Latinoamérica como en otras partes del planeta, ¿no? Entonces, si nos damos un poquito la vuelta en ese sentido, a mirar hacia nuestro alrededor y tenemos un criterio amplio de establecer redes, alianzas con la contestación social, ecosocial que hay, pues yo creo que nos augura una mejor perspectiva, aunque no sea todo lo que nuestras aspiraciones, no colme todas nuestras aspiraciones y nuestro programa que tenemos en relación a la alternativa, ¿no? Al capitalismo. Tenemos que ser conscientes de nuestra debilidad, que somos un brote verde pequeñín y que hacemos todo lo que podemos y que es muy difícil moverse en este terreno a nivel internacional, y que allá donde fructifican más las cosas a nivel local, por ejemplo, pues, ese papel un poco protagonista que tenemos también desde Euskal Herria, es porque también la acción local es muy importante, es más potente, y eso nos permite hacer algunas otras cosas. No tenemos que verlo todo sobre la lógica de la crisis de las izquierdas y la asunción o no asunción del planteamiento decrecentista o del planteamiento ecosocialista por parte de ellas, sino de lo que hay en el movimiento. O sea, no me ha gustado el balance coincidiendo que lo institucional va todo a la derecha, es cierto. Yo creo que estamos peor, no por eso, sino porque del año 2023 al 2024 la media de las temperaturas ha subido 1,6 grados, que se pensaba que era para el 2030, 7 años antes, estamos ya en ese escenario. Desde la crisis preindustrial estamos en una situación peor, el movimiento en general, la humanidad en general, a la hora de enfrentar el problema que tenemos. Y de ahí nos vienen también algunas urgencias que tendríamos que empezar a pensar. Y en ese sentido yo creo que lo más interesante es lo que he dicho al final, de que miremos para atrás y que veamos a nuestro alrededor todo lo que se está orquestando, aunque sea muy local y muy pequeño. Y de otro tipo, y no se defina ecosocialista. Tenemos que ser muy abiertos, creo. A mí me parece que, por lo que habéis explicado y por lo que se ve por aquí también, que yo creo que lo más importante es las luchas locales, porque primero, es lo que activa y hace que la gente participe y se organice, como habéis explicado, el tema del extractivismo o cualquier otro, y luego es una escuela de aprendizaje. Quiero decir que no se nace ecologista o socialista así, sin más, ¿no? Sobre el papel. Mucha gente que no ha pensado que es ecologista, no es por mi experiencia, o no se ha definido como socialista en su vida, en la lucha local es donde toma conciencia, ¿no? Toma conciencia porque se tiene que enfrentar con los grandes poderes, cuando ve que la justicia es injusta, cuando ve el poder del capital, ¿no? Y cuando se organiza para enfrentarse a cosas muy gordas. Y de ahí es donde sale. No es por generación espontánea. Y lo que habéis contado en Latinoamérica es eso mismo. A partir de ahí es como se puede construir una teoría, pero si no, no. Y el hecho de que haya habido tantos, como habéis presentado, ¿no? Tantos grupos y tanto movimiento el caso extractivista, anti-extractivista, pues es la base. Y en Europa también, como por lo menos aquí se ve. Si tiramos de grupos locales, por lo menos por lo que yo conozco, solo en Euskal Herria ya te sale un montón de gente que está día a día, un montón de gente, que a lo mejor luego no van a estar en una charla de estas, pero que están ahí y que están metiendo años y todos sus esfuerzos, y dinero y lo que haga falta. Y es que luego tiene que haber, pues eso, una red como esta que elabore la teoría, partiendo de esas experiencias. Son ellos, que se elabore un cuerpo, ¿no?
pero el germen está ahí, que es un poco también lo de Francia, ¿no? Y quizás a lo mejor los siguientes encuentros deberían ir más por ahí, por recoger todo eso. O sea, yo creo que hasta cierto punto son dos discusiones diferentes en el sentido en el que, digamos, si la discusión es cómo construir estrategias ecosocialistas fuertes, eso tiene que estar insertado en el territorio, tiene que estar vinculado a todo eso y tiene que crecer desde ahí. Pero si lo que estamos hablando es de cómo mantener una cierta red internacional que va cambiando el lugar físico en el que se encuentra en diferentes momentos, el elemento que lo atraviese no puede estar profundamente dependiente de lo local, porque lo que estás haciendo es que no haya una continuidad. Creo que hay como tres condiciones que tienen que cumplir la continuidad de los encuentros ecosocialistas, que la primera es que haya detrás organizaciones fuertes y que al mismo tiempo el lugar en el que se realice fortalezca a las organizaciones que lo realicen. Eso es como algo mínimo y, por ejemplo, creo que, o sea, si en este caso ha podido fortalecer a las compañeras argentinas, creo que eso es positivo, pero, por ejemplo, en Lisboa y en Portugal la dinámica en la que se estaba era casi la contraria, de hacer como diluir organizaciones y ir hacia unos encuentros de activistas y notables, y eso creo que es un terrible error que se tendría que revertir y como poner una base fuerte de quiénes son quienes hacen esto y quienes lo sostienen en el tiempo, porque es la única forma de darle una coherencia. La segunda es como el elemento que también dirás, de que los encuentros tengan una coherencia, tengan una continuidad y que sean útiles. Y a mí me da la impresión, yo en los dos encuentros en los que está en Lisboa y por lo que contáis del de Buenos Aires, que resultan útiles en el sentido de qué interesante lo que dice la gente, pero yo no puedo convencer a mi organización de que me ponga 2.000 euros en el viaje, no sé qué tal, porque en las devoluciones que yo voy a hacer no valen 2.000 euros. Y eso es así. Y entonces lo que acaba ocurriendo es que funciona por voluntarismos. Y quien va, quien puede, que va quien en ese momento pues estaba ese recurso disponible. Y eso también es un limitante para el crecimiento. Entonces creo que tienen que ser útiles, no en el sentido, o sea, no creo que podamos llegar a estructuras de decisión en las que pueda haber una asamblea del encuentro, que se tomen decisiones que tengan consecuencias organizativas fuertes, pero sí que quizá un formato en el que sean más sesiones de grupos de trabajo y discusión en el que se pongan en común discusiones que se venían teniendo previamente, con algo trabajado a lo largo del tiempo, y que el momento del encuentro físico sea útil para avanzar esa discusión, y no porque muchas veces el propio formato de mesas me voy pasando de una mesa a otra y muy interesante lo que ha hecho todo el mundo, pero no se concreta en nada. Y el tercer elemento, que creo que es que solo se cumple si se cumplen los otros dos, es el de recursos. O sea, también lo mismo, o sea, no puede depender que la participación y la disponibilidad de traducciones o no, pues dependa de si se ha conseguido que una vía de financiación que ha aparecido de la nada o no. O sea, y justamente en ese sentido también lo que comentaba Iñaki, de intentar ampliar esto a África y tal, yo sinceramente creo que lo que nos corresponde es que Bélgica salga bien. O sea, lo que nos corresponde es fortalecer la dinámica europea, porque es la única con la que vamos a poder tener una continuidad. Es la única en la que vas a conseguir agarrar a organizaciones fuertes, que sea un encuentro útil, que sea coherente, que tenga continuidad y que te puedas asegurar una mínima presencia de recursos para cumplir todo eso. Entonces, porque si no, creo que se diluye y que si no has cumplido lo otro, no has cumplido nada. Y lo mismo con el caso de las COP. O sea, es puro voluntarismo. ¿Qué
qué nivel de influencia o qué nivel es irrisorio como que vamos a tener una reunión de pequeñas organizaciones que apenas tienen ninguna influencia en la COP para organizar no sé qué, o sea, tener una influencia en la COP lo que necesitas es algo equivalente a los países no alineados, por hablar en términos de escala. Entonces creo que conviene centrar los esfuerzos en los ámbitos en los que se puede fortalecer la dinámica. Por comentar esto último que planteas, Martín, no, nadie, yo creo que, bueno, mi interpretación por lo menos de los debates que he visto sobre las COP, yo creo que el intentar dar una batalla, pues eso, yo creo que esa batalla de los no alineados ya se ha dado. Se ha dado en Copenhague, se ha dado en multitud de COPs, intentar que el grupo de los 77, de los grupos, intentar posicionarse con programas de asistencia técnica, tecnológica para el tema climático frente a las grandes potencias. O sea, eso estaba dando. Es decir, el intentar la diplomacia de las Naciones Unidas para cambiar las políticas climáticas, eso yo creo que no he oído a nadie en ningún foro ecosocialista hablar de eso. Lo que están planteando es, hay dos opciones. Los que plantean que, bueno, solamente la palabra COP y perder el tiempo discutiendo con el enemigo, por decirlo de alguna manera, no tiene sentido. Y hay otros que piensan que así como Azerbaiyán no es un sitio donde se va a poder movilizar mucha gente, en estos momentos Azerbaiyán es un estado dictatorial, o sea, como lo es Dubái o como lo es Egipto, ¿no? Pero es que sí puede haber una dinámica de movilización importante que a las puertas de la COP diga lo vuestro no vale para nada, va por ahí, es una crítica frontal a la inanición de las políticas de la COP. Un poco, yo creo que va por ahí. Luego lo otro que decías, a ver, yo estoy de acuerdo contigo en que allá donde yo creo, o sea, nosotras estamos aquí hoy porque aquí hubo unos encuentros en el 2016 y se sembró una semilla y esa semilla se mantiene y es una planta pequeña, pero es una planta que existe en este país porque nació en el 2016. Bueno, yo creo que me equivoco. Y aquí, a ver, yo no soy muy chauvinista, pero creo que en Euskal Herria tenemos las condiciones sindicales, sociales, ecosociales, ecofeministas que no hay en otras partes de Europa. Tenemos una ventaja. Bueno, nuestra semilla puede apoyar. Lo ha dicho antes Íñigo, nosotros hemos sido el 25% del presupuesto de los encuentros de Argentina. ¿Por qué? Pues porque los sindicatos de aquí, los grupos ecologistas, la gente... O sea, tenemos ¿eso es un deber moral? No, es una actividad que podemos hacer. Ahora, estoy de acuerdo contigo. Los encuentros de Bélgica fundamentalmente tienen que servir para que los ecosocialistas de Bélgica, de Holanda, de Suiza, de Francia, se pongan las pilas y se fortalezcan. Esto estoy de acuerdo contigo. O sea, pero tenemos un problema de cultura política, un problema de comunicación, de lenguas, es decir, es muy difícil que hablemos de ecosocialismo de la misma manera anglosajones, africanos, indios, brasileiros, vascos, y es complicado. Entonces, y no esto lo digo solamente por los idiomas, pero yo en el proceso de Portugal estuve participando, era muy complicado comunicarse en portugués, inglés y castellano en reuniones con unas dinámicas que, no sé, a mí, por ejemplo, el modelo portugués de cómo hay que construir esto, a mí no me gusta. No me gusta porque es muy directivo, es muy hay que hacer, ¿quién va a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer esto? Es todo como muy ejecutivo, ¿no? O lo contrario. Aparece el fulano X de no sé qué universidad de Inglaterra para decirnos cuál es la línea política y el programa correcto que hay que aplicar. Entonces dices, bueno, yo no he venido a una clase, ¿no? Entonces eso es difícil de hacer. Ahora,
que hay muchas, y luego lo otro es, yo creo que es fundamental, es decir, yo estoy de acuerdo con Sara en que lo central es alimentar las luchas que está habiendo. Nosotros, por ejemplo, es lo que decía antes de Adrián, claro, Adrián es súper amigo mío y creo que es una persona muy inteligente, pero la impresión que traía de Argentina es que en Argentina no había un movimiento ecologista activo. Y lo que yo, y luego lo he hablado con él, y él, pues de alguna manera, o sea, no se llaman ecologistas, pero están peleando contra la soja, contra la minería, contra el fracking, contra multitud de proyectos extractivistas, en el tema de la defensa del Paraná. O sea, son realidades territoriales que están moviéndose, que se han visto. O sea, y hay en todas las provincias argentinas una pelea que no se llaman ecologistas ni ecosocialistas. A mí me da igual. Eso ya lo he explicado muchas veces Joan Martínez Alier sobre el ecologismo de los pobres. Los pobres que en el mundo luchan por sus aguas, por sus terrenos, no se llaman ecologistas. Claro que no. No pasa nada. Entonces, y aquí lo del extractivismo, y digo esto porque es un tema que está poniéndose sobre la mesa, el extractivismo a nivel local también existe. En Cáceres se está intentando abrir una mina de litio. Y los ecologistas y las ecologistas de Cáceres están diciendo que eso es una imposición extractivista. Y digo esto como, pues hay multitud de lugares de la España vaciada donde la gente dice, aquí venís a sacar nuestros recursos energéticos o utilizar nuestra tierra. O sea, digamos que esa lectura del extractivismo que viene de Latinoamérica o de África o de Asia, aquí también está haciendo impacto, ¿no? Porque ahora, bueno, nos ganaba Visiri con su defensa de sus montes y de sus tierras, todos, bueno, frente a toda la avalancha de proyectos de energías fotovoltaicas y eólicas, están hablando en términos de extractivismo. Quiero decir, que hay algo que tenemos que aprender también, ¿no? Entonces, a ver, yo al principio he dicho que la coyuntura política institucional a nivel mundial es dura, ¿no? Ver cómo van las cosas, pero que hay muchas respuestas en muchos sitios y que hay que estar pendiente y hay que estar apoyándolas. Entonces yo creo que nosotros somos una pequeña corriente, es una semilla